¿Cuánta influencia puede tener las creencias en las decisiones más profundas de una persona? ¿Hasta dónde puede llegar por la convicción de estar haciendo lo correcto? Cuando un simple fallo en un monitor de seguridad reveló lo que ocurría detrás de su hogar, la verdad dejó a todos sin aliento. Lo que parecía un caso de estricta disciplina era algo mucho más inquietante, una historia de control, lealtad ciega y decisiones difíciles de comprender. Clara Mauerova, una madre que en apariencia parecía amorosa y devota, terminó convirtiéndose en un monstruo, cegada por la influencia de una oscura secta, y una mujer que no era lo que decía ser. Sus propios hijos Jakub y Ondrej fueron sometidos a torturas inimaginables, privados de su infancia y convertidos en víctimas de un horror indescriptible. Lo que parecía una familia común ocultaba un secreto macabro: encierro, mutilaciones, abuso e incluso canibalismo. Todo bajo la creencia de que era un mandato divino, pero la verdad no permanecería oculta para siempre. Este es el caso de Clara Mauerova, una historia de manipulación, fanatismo y crueldad que te dejará más y más impactado conforme vayamos avanzando en la misma. Pero recuerda, no todos pueden soportar lo que viene a continuación. Clara, desde temprana edad, tuvo inclinaciones místicas causadas por la esquizofrenia que padecía. Al igual que su hermana Caterina, Clara pensaba que era la elegida por Dios, y en su mente creía que ella iba a cambiar el destino de la religión. Su hermana Caterina tenía ideas similares, ya que al igual que Clara, ambas compartían una pasión por sus mismos gustos similares. Tenían una relación de tal para cual la una con la otra. Desafortunadamente, ambas también padecían de esquizofrenia. Ambas cursaron la universidad, pero Clara fue la primera en dejar su hogar, juntándose con un hombre mayor que había conocido en la universidad, con el cual tuvo a sus hijos Jakub y Ondrej. Años después, su esposo la abandonaría por violencia familiar, debido al supuesto carácter de Mauerova, quien, según decía el marido, ya no soportaba sus cambios repentinos de actitud, su forma de ser, sus peleas constantes y el abuso que sufría por culpa de ella. Así que agarró sus maletas y se fue sin previo aviso. Clara al principio se comportó como una madre ejemplar, dando todo el afecto que necesitaban sus hijos, pero la soledad que comenzó a sentir por el abandono hizo que invitara a vivir a su hermana Caterina junto a ella y sus dos hijos. En el tiempo que Clara estaba en la universidad, conoció a Bárbara mientras estudiaba pedagogía. Durante varios días se hicieron amigas. La supuesta niña le aseguraba que había escapado de un centro de menores por los malos tratos y que no tenía dónde ir, por lo que Clara, al haberse encariñado mucho con ella, decidió llevarla a su casa en Kurim, a 200 kilómetros al suroeste de Praga, sin saber que ese sería el comienzo del infierno para sus hijos. Bárbara Skarlova padecía de hipopituitarismo, un desorden que retrasaba su crecimiento físico, lo que le hacía parecer una niña cuando en realidad contaba con 32 años de edad. Bárbara se percató de esto y no dudó en usarlo a su favor. Durante casi toda su vida adulta se hizo pasar por una niña, engañó a docenas de personas para que la adoptaran y manipuló a las autoridades para evitar que fuera juzgada por sus engaños. Sufría de psicopatía y siempre buscaba el beneficio de alguien más. Al integrarse a la familia, todo parecía ir bien y no había cambios en la dinámica familiar. Pero Bárbara quería todo el afecto de su nueva madre adoptiva solo para ella. Comenzó a molestarse porque Clara le prestaba tanta atención a sus hijos, por lo cual empezó a cometer travesuras que metieran en problemas a Jakub y Ondrej. Clara y Caterina tenían una mente frágil, especialmente Clara. Tenía la mente tan vulnerable por el abandono de su marido que se dejaba influenciar por su hija adoptiva Bárbara, quien la incitó a unirse a una secta religiosa, cuyo líder, conocido como el Doctor, se comunicaba con sus fieles por mensajes de texto y les recomendaba practicar el canibalismo, la promiscuidad sexual y el incesto. Lamentablemente, esto acabaría completamente con la mente de Clara. Así daría inicio a la tortura de sus propios hijos. Después de unirse a la secta, Bárbara comenzó a jugar con la mente de Clara, obligándola a empezar a odiar a sus hijos.
convirtiéndola en el monstruo que es hoy en día. Una de las cosas que hizo que Clara cambiara completamente fue que sus hijos tenían la misma mirada de su padre, transmitiendo ese sentimiento de rencor a sus hijos. Bárbara había completado su plan maquiavélico de hacer que Clara repudiara a sus hijos, pero para ella esto no era suficiente. Quería que los hijos de Clara ya no vivieran en la misma casa que ella. Convenció a las hermanas Magüerova de meter a los dos niños en una jaula para posteriormente torturarlos. Los comportamientos en contra de este par de muchachos llegaron hasta tal punto de quemarle las extremidades con cigarrillos, los amordazaban, los azotaban con cinturones, intentaban ahogarlos, los dejaban desnudos durmiendo sobre sus propias heces. Cuando los niños comenzaron a apestar demasiado, los bañaban con cubetas de agua fría. Pero el sufrimiento de los niños no terminaría ahí. Bárbara decidió darles de comer abundantemente para empezar a engordarlos, como si se tratase de ganado preparándose para el matadero, ya que planeaba que estuvieran listos para la práctica del canibalismo. Primero comenzaron con Jakub, pidiéndole que sacara la pierna de la reja, para luego agarrarla entre Bárbara y Katerina, mientras Clara sacaba un cuchillo que tenía escondido en el bolsillo, y posteriormente comenzaban a cortar las partes de la pierna de su propio hijo. El niño comenzaba a gritar del terror y el dolor insoportable, mientras veía cómo las chicas se reían de su sufrimiento. Pasado un mes, ocurrió lo mismo, pero esta vez le tocaba a Andrei. Su madre agarró su brazo y comenzaron a comérselo, mientras la sangre que se derramaba al cortarla la recogían en jarras para posteriormente ofrecérselas a las visitas del culto. También afirman que los integrantes del culto abusaban sexualmente de los niños, lo que los dejaría completamente traumatizados. Las torturas a ambos menores continuaron durante todo un año, hasta que el 7 de mayo del año 2007 uno de los niños escapó de la jaula, pero Caterine, antes de que éste pudiera huir, lo atraparía. Debido a eso, Bárbara le sugirió a Clara instalar cámaras en el sótano para mantenerlos vigilados. Al día siguiente comprarían dicha cámara. Sin embargo, lo que no sabrían es que un vecino, por pura coincidencia, también había adquirido una cámara de vigilancia con la intención de también monitorear a su propio hijo. Por supuesto, las motivaciones no serían las mismas. Mientras revisaba las grabaciones de su cámara, el vecino notó algo sumamente perturbador. La señal del dispositivo había interceptado accidentalmente a imágenes provenientes de otra cámara cercana. En la pantalla aparecía la impactante escena de un menor desnudo, encerrado en una jaula en condiciones inhumanas. Al principio, el vecino creyó que podría tratarse de algún error de transmisión, pero al observarla con más atención, confirmó que la imagen era real y correspondía a un menor que parecía estar sufriendo maltrato. Alarmado por lo que había presenciado, el vecino decidió mostrar las imágenes a otros miembros de la comunidad. Horrorizados y conscientes de la gravedad de la situación, no dudaron en alertar de inmediato a las autoridades. La llamada de emergencia desató una rápida intervención de la policía, quienes se dirigieron a la casa de Clara Magüerova para investigar lo sucedido. Lo que descubrieron al ingresar superó incluso las peores expectativas. Tras el descubrimiento de los niños encerrados y maltratados en la casa de Clara Magüerova, la policía inició una investigación que reveló más detalles perturbadores. Bárbara Skarlova, la misteriosa mujer que se hacía pasar por niña, había logrado escapar en medio del caos, usurpando una nueva identidad bajo el nombre de Anika, quien decía tener 12 años y ser una víctima más, aprovechando como de costumbre de su estado y desapareciendo sin dejar rastro. Su huida generó una incertidumbre, pues nadie sabía con certeza quién era en realidad, ni hasta dónde llegaba su influencia en la familia Magüerova. Mientras tanto, los dos niños rescatados fueron trasladados de inmediato a urgencias, donde recibieron atenciones médicas por las terribles condiciones en las que se encontraban. A pesar de haber sufrido un prolongado abuso físico y psicológico, lograron sobrevivir, y una vez recuperados, brindaron testimonios claves para la investigación. Sus declaraciones ayudaron a las autoridades a entender la magnitud de los hechos y sobre todo a desentrañar la identidad de la enigmática Bárbara. Los niños revelaron que habían sido sometidos a constantes torturas, tanto físicas como emocionales.
descubrieron cómo eran golpeados, quemados y privados de alimento, mientras se les hacía creer que todo era parte de un proceso necesario para su supuesta purificación. En sus relatos aseguraban que Bárbara Skarlova fue la principal instigadora de los abusos y que ella tenía una extraña influencia sobre Clara y su hermana Katerina. Las hermanas Magüerova, por su parte, intentaron justificar sus actos alegando que habían sido manipuladas por Bárbara, quien, según ellas, les había lavado el cerebro con ideas fanáticas. Declararon que Bárbara les hizo creer que estaban actuando bajo la voluntad de Dios y que los castigos que influenciaban a los niños eran necesarios para su redención. Convencidas de su supuesta misión divina, Clara y Katerina obedecieron sus órdenes sin cuestionarla, hasta que la verdad salió a la luz, gracias a una inesperada intervención del destino. El caso de Clara Magüerova estremeció a toda República Checa, y es considerado uno de los más escalofriantes de la historia del país. La combinación de abuso infantil, manipulación psicológica y fanatismo extremo reveló una perturbadora realidad sobre la facilidad con la que una persona puede ser sometida a la influencia de creencias peligrosas. La infiltración de Bárbara Skarlova en la familia Magüerova y su capacidad para convencer a Clara y Katerina de cometer actos atroces conmocionó a la sociedad, dejando una huella imborrable. A pesar de la gravedad de los crímenes, las condenas impuestas fueron sorprendentemente leves. Clara Magüerova, la madre de los niños, recibió una sentencia de solo 9 años de prisión, mientras que su hermana Katerina fue condenada a 10 años. Bárbara Skarlova, quien orquestó gran parte de los abusos y manipulaciones, fue sentenciada a apenas 5 años de cárcel, una pena que muchos consideran insuficiente, dado a su papel clave en el caso. Otros implicados en la secta, el movimiento del Grial, también recibieron condenas relativamente cortas. Con el paso del tiempo, algunos de los responsables han sido liberados, generando indignación en la opinión pública. La corta duración de sus condenas refuerza la preocupación sobre la falta de una justicia verdadera proporcional en caso de abuso infantil y tortura. Bárbara fue puesta en prisión en 2011, apelando posteriormente y saliendo en libertad, de esta manera saliéndose con la suya una vez más. Actualmente Bárbara continúa en libertad y su identidad, al igual que su ubicación, se desconocen. La custodia de los hijos de Clara fueron concedidas al padre y posteriormente pasaron a manos de los abuelos maternos. La historia de Clara Magüerova nos enseña que la manipulación, el fanatismo y la ceguera emocional pueden llevar a personas comunes a cometer actos inimaginables. Es un recordatorio de que la confianza no debe darse sin cuestionamiento y que el peligro puede esconderse incluso en quienes parecen más cercanos. También evidencia la importancia de la justicia y la protección de los más vulnerables, pues el verdadero mal prospera cuando el miedo y el silencio permiten que siga ocurriendo. Y esto fue todo por hoy, espero que el video te haya gustado y si es así, recuerda que puedes ayudarnos con tu me gusta y dejando en los comentarios qué te ha parecido. Yo soy Musk y esto fue El Último Eslabón.